Hola, muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo y un honor estar nuevamente en esta semana al frente de ustedes con el programa de Ven Sígueme. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. ¿Sí? El tema de esta semana, correspondiente desde el lunes 13 hasta el 19 de marzo, lleva el título Yo os haré descansar. Está registrado en Mateo capítulos del 11 al 12 y Lucas 11. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de Mateo 11 y 12 y Lucas 11. Muy bien, estudiaremos dos principios hoy día. El primer principio, Jesucristo me hará descansar conforme yo confíe en Él. Principio 2. Mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. Muy bien, entonces vamos a estudiar. El primer principio, Jesucristo me hará descansar conforme yo confíe en el Señor. Entonces, si tenemos nuestras escrituras al lado, podamos abrir en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vamos a leer entonces el versículo 28 que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién nos está invitando? El mismo Señor Jesucristo. Venid a mí. ¿Qué significa venid a mí? Vamos a ver en Salmos 55, 22. Dice así: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si venimos al Señor, Él estará con nosotros y nos sustentará. Ahora, ¿qué significa los que estáis trabajados y cargados? Según la guía de estudio, no refiere hasta Doctrina y Convenios 84, versículos del 49 al 54. ¿Quiénes son los que están cargados? ¿A qué se refiere? Veamos entonces. Versículo 49. Y todo el mundo yace en el pecado, y gime bajo la oscuridad y la servidumbre del pecado. Todos. Y por esto sabréis que están bajo la servidumbre del pecado, porque no vienen a mí. ¿Quiénes están bajo la servidumbre del pecado? Los que no aceptan el Evangelio de Jesucristo, los que no vienen a Él, los que le rechazan. Prosigamos entonces, versículo 51. Porque quien no viene a mí está bajo la servidumbre del pecado. El que no viene a Cristo, el que no acepta su precepto, sus leyes, sus mandamientos, y no le sigue y sirve, está bajo la servidumbre del pecado. Versículo 52 dice: Y el que no recibe mi voz, no conoce mi voz y no es mío, dice el Señor. Entonces, si no es del Señor, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al maligno, al diablo. Versículo 53. Y de esta manera podréis discernir a los justos de los inicuos, y saber que el mundo entero gime bajo el pecado y la oscuridad ahora mismo. Son palabras del Señor Jesucristo, reveladas al profeta José Smith. Y ahora luego dice: a los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En la guía de estudio descansar nos dice lo siguiente: disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos. El Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida
y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera. En la vida venidera, si es en el mundo de los espíritus, el paraíso. Si hemos sido fieles aquí en esta tierra y guardado todos los mandamientos de Dios, entonces la vida eterna en el reino celestial. Versículo 29. Estamos en Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué se refiere llevar mi yugo? Veamos lo que dice en la guía de estudios yugo. ¿Qué significado tiene? Yugo es artefacto que se coloca alrededor del cuello de los animales o de los hombres para uncirlos, como vemos en la figura. El yugo de Cristo es un símbolo del discípulo de Cristo, mientras que el yugo de la esclavitud es un símbolo de la opresión. Entonces el yugo de Cristo es un símbolo de ser discípulo de Cristo. Ya sabemos entonces, llevad mi yugo, sed mis discípulos, en otras palabras está diciendo el Salvador. Y aprended de mí. Un discípulo aprende de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Salvador Jesucristo. ¿Qué debemos aprender de nuestro Salvador Jesucristo? La mansedumbre, la humildad de corazón. Entonces, si aprendemos a ser mansos, si somos mansos y humildes, ¿qué nos promete el Señor? Que hallaremos descanso para nuestras almas. Ahora, ¿qué significa descanso? Está en Alma 37, los versículos de 33 al 34. Que dice, en esto nos lleva Doctrina y Convenios 19, al versículo 23 al 24, que aprendamos del Señor. ¿Qué debemos aprender? El Señor nos revela. Aprende de mí y escucha mis palabras. Lo que debemos aprender aquí es a escucharle al Señor. No solo oír, sino escucharlo. Porque ahora en estos momentos que yo estoy hablándoles, estoy oyendo el ruido de los automóviles que pasan frente a mi hogar. Estoy oyendo si agudo más el viento. Pero dice, escucha mis palabras, que viene por el poder del Espíritu Santo, que viene a tu mente. Entonces nos dice acá, aprende de mí y escucha mis palabras. ¿Dónde están sus palabras? Están en las Escrituras, están en la voz de los profetas y está en la voz del Espíritu Santo. Continúa diciéndose el Señor, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz, dice el Señor. Si caminamos con el Señor en la mansedumbre de su espíritu, tendremos paz aún en esta tierra. El versículo 24 dice, yo soy Jesucristo, vine por la voluntad del Padre y su voluntad cumplo. Él no vino porque quiso venir, sino vino, dice, y da testimonio que vino por la voluntad de su Padre, que es nuestro Padre Celestial. Y él dice que cumple la voluntad del Padre. Y como buen discípulo debemos hacer lo que el Maestro nos enseña. A cumplir la voluntad del Padre Celestial. Muy bien. Ahora sí hallaremos qué significado tiene hallaréis descanso. Nos vamos a Alma 37, versículo 33 al 34. ¿Qué dice? Versículo 33. Predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Enséñales a humillarse y a ser mansos y humildes de corazón. Alma está aconsejando a su hijo. Y humildes de corazón. Enséñales a resistir toda tentación del diablo, con su fe en el Señor Jesucristo.
Enséñales a no cansarse, nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque estos hallarán descanso para sus almas. Es una enseñanza fabulosa del profeta Alma para nosotros. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el yugo del Señor, el ser discípulo de Cristo, es fácil y ligera la carga que el Señor nos pone a cuestas. Esto nos lleva a Juan capítulo 5, versículo 3. El significado de fácil. Mi yugo es fácil. Veamos qué nos dijo Juan. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son fáciles porque nos dan paz, tranquilidad y gozo en esta tierra de probación. Sus mandamientos no son gravosos. El ser discípulo de Cristo es fácil, porque ligera es la carga que el Señor nos da, porque ligera los mandamientos que el Señor nos da, porque todo mandamiento que guardamos es para nuestro beneficio personal. Si guardamos el día de reposo como el Señor ha mandado, es para nuestro propio beneficio espiritual como física. Físico porque descansamos de todas las tareas. Este cuerpo físico también necesita descansar, estas células, estos huesos, esta mente, todo necesita descansar, hallar reposo en el Señor. Estar como hijos de un Dios eterno, necesitamos estar en comunión con el Señor. Aún Dios, siendo Dios, guarda el día de reposo. Qué mejor que nosotros guardemos el día de reposo, guardar el día del Señor. Así es que su yugo es fácil y ligera su carga. Principio que hemos aprendido. Si venimos a Jesucristo, Él nos hará descansar. Si acudimos a la invitación de Cristo que dice, venid a mí, Él nos hará descansar. Tendremos paz en Él. Será un brazo protector para nosotros. Él será nuestro maestro y nosotros seremos sus discípulos. Y como discípulos tendremos todas las cosas a nuestra disposición, como el Señor desea que tengamos. El buen maestro nos va a enseñar todo para obtener la vida eterna. Y nosotros como buenos discípulos debemos aprender a escucharle, aprender de Él, para que obtengamos la vida eterna. ¿Qué significa? Vivir eternamente con Dios, nuestro eterno Padre, y con su Hijo Jesucristo, junto con nuestras familias. Mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. El segundo principio. Veamos. Mateo 12, versículo 34 al 37. Acá son palabras, y parecen palabras duras del Señor, que dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, ¿qué se refiere generación?
Vamos a ir a Mateo 3, versículo 7 y a Doctrina y Convenios 121-23. Y cuando vio él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ay de todos aquellos que molestan a los de mi pueblo, y los acosan y asesinan y testifican contra ellos, dice el Señor de las huestes. La generación de víboras no se escapará de la condenación del infierno. ¿Quién son esa generación de víboras? En el tiempo de Jesucristo eran los saduceos y los fariseos. A ellos les decía generación de víboras. ¿Y por qué generación de víboras? ¿Por qué víboras? Porque es el único animal que come, lo tritura a sus propias crías. Solo se salvan los que logran escapar. Ellos, los saduceos y fariseos en aquel tiempo, con su boca predicaban, pero con sus hechos eran malvados, acciones malvadas, que llevaba directo a todos los hijos de Dios hacia el infierno. Por eso le dijo: oh generación de víboras, le dijo Juan Bautista. Y ahora el Señor también dice: la generación de víboras no se escapará de la condenación del infierno. Proseguimos. ¿Cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Hablar. Lucas 6:45 nos ayuda. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca el bien. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No confundamos, quizá haya hombres o mujeres que en un momento de ira, de rabia, de cólera, digan ciertas cosas inmediatas. Pero no es que sea malo su corazón. Él está aprendiendo a ser bueno o buena. Y luego inmediatamente cuando se da cuenta que ha hecho algo, no pasan ni minutos, segundos y pide perdón, disculpa, porque se arrepiente, porque no pudo todavía controlar su lengua. Así como buenos hijos de Dios, no condenemos también a todos, porque estaríamos siendo unos fariseos, unos saduceos. Porque también nosotros erramos. Y debemos esforzarnos por ser hombres buenos, de buen corazón, para sacar todo lo bueno de nosotros. Y el hombre malo, de mal tesoro de su corazón, saca el mal, porque maquina el mal, porque lo planifica, porque está en su corazón hacer lo malo. Y él lo planifica, hace caer en la trampa, está viendo cómo destruir a su prójimo. Es una cosa muy distinta a que un hombre bueno, quizás por la rabia y la cólera, se le vaya algunas palabras, pero luego se arrepiente y le pide perdón. Está en el proceso de cambio, de transición, en el proceso de ser un buen hombre.
¿Comprenden? ¿Entendemos mejor ahora? Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Sí, es otra cosa. ¿Y qué significa malas cosas? Veamos a la guía de estudio, nos lleva a calumnias. Decir algo incorrecto, dañino o inicuo. En las escrituras a menudo se refiere a personas que hablan de otras con la intención específica de causarles dolor. Es muy distinto. ¿Cierto? Alguien que calumnia a alguien con la intención específica de causarle dolor es la generación de víboras. Que podamos evitar aquello. Sí. No tratemos de hacer daño a nuestro prójimo. No con calumnias. Porque hay muchas personas que se inventan cosas para desprestigiar y calumniar, para verlo hundido a esa persona. Y hayan gozo en la maldad. ¿Hijos de quiénes son? ¿Hijos del Señor o hijos del diablo? Proseguimos. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí es otra cosa. Mas yo digo que de toda palabra ociosa. Veamos qué significado tiene palabra ociosa. Nos lleva a Efesios capítulo 5, versículo del 4 al 6, que nos ayudará a entender el significado de palabra ociosa para el Señor. Versículo 4 dice, ni palabras indecentes, ni necedades, ni relatos groseros que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. De ellas darán cuenta en el día del juicio. La palabra juicio. Alma nos explica mejor. Alma 11, capítulo 11, versículos 43 y 44. ¿Qué dice? El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. A eso se está refiriendo, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Entonces, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, ante el tribunal de Dios. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Wow. Palabras en Proverbios nos da un significado para poder comprender. 18:21, Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. ¿Podemos comprender? La muerte y la vida están en poder, ¿de quién dice? De la lengua, o sea, de la palabra. Y los que la aman comerán de su fruto. Si yo amo la vida, comeré de su fruto. Si yo hablo de la muerte y enseño palabras para muerte, comerá de su fruto de muerte. Entonces, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que podamos tener en nuestras bocas palabras de bondad, palabras justas, palabras que no hagan daño a nuestro prójimo o a nosotros mismos. Debemos hablar la palabra del Señor. Por eso es tan importante leer siempre las Escrituras, hacer nuestras oraciones, para mantener nuestras palabras como buenos discípulos, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Porque los discípulos fieles y leales y servidores de Jesucristo hablarán las mismas palabras que su Maestro, porque aprenderán a hablar las mismas palabras que el Maestro. Así es que, para no ser condenados por nuestras propias palabras, debemos hablar las palabras de Cristo. Debemos seguir su ejemplo, hablar como Él habla y hacer lo que Él hizo. Él nos dio el ejemplo. Principio que hemos aprendido. Mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. Principios que hemos aprendido el día de hoy. Si venimos a Jesucristo, si venimos al Señor, si recibimos la invitación de venir a mí, el Señor nos hará descansar. Él nos hará descansar. El otro principio que hemos aprendido. Mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. Que procuremos que nuestras palabras y acciones sean buenas, para que reflejen lo que hay en nuestro corazón. De las palabras se halla la vida o la muerte. Hemos aprendido hoy que debemos venir a Cristo, que debemos ser discípulos obedientes del Maestro, que debemos sembrar palabras buenas para cosechar frutos buenos. ¿De quién aprenderemos a hablar palabras buenas? Que nuestro corazón sea bueno. De Cristo el Señor. Dejémonos llevar como una oveja por el Señor. Caminemos junto al Señor. Dejémonos llevar en sus hombros del Señor, que Él lo hará encantado, porque nos ama. Y nos sentiremos gozosos que Él nos lleve en sus hombros, como ven en la figura.
Es una figura muy hermosa. Y me encantaría que el Señor me lleve en sus hombros. Y yo estar muy feliz como aquella ovejita que la ven muy feliz. Sé que Él me ama y le encanta llevarme en sus hombros. Le encanta, hermano mío, hermana mía, llevarte en sus hombros. Su yugo es fácil. Ser discípulos de Cristo es fácil, porque ligera es su carga. Y su carga es paz y bendiciones y gozo. Y al final, si somos fieles y guardamos los mandamientos como buenos discípulos, obtendremos la vida eterna y viviremos con Dios, nuestro eterno Padre y nuestro Salvador Jesucristo, de donde salimos. Porque es condenación para nosotros no regresar a casa, a nuestro hogar celestial. Es una bendición y es vida eterna regresar a casa junto con nuestra familia. Esforcémonos por guardar todos los mandamientos de Dios. Continuemos preparándonos para recibir a nuestro Salvador Jesucristo en su segunda y gloriosa venida. Es mi ruego y mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarme, por seguirme en mis programas, por estar en este canal. Gracias, muchas gracias por compartirlo. Hemos llegado a 2000 suscriptores. Para mí es una gran bendición. Continuaremos transmitiendo. Mejoraremos día a día. No soy un profesional en la comunicación, pero estamos aprendiendo juntos. Tenía ciertos miedos a hablar, comunicarme, pero lo estoy haciendo y veo que he avanzado. Y poco a poco mejoraremos juntos. El Señor, esta es su obra, es la obra del Señor. Y Él aprueba que transmitamos los santos en este tiempo en los canales. Les invito también que participen en los demás canales de nuestros buenos hermanos que tienen programas y están transmitiendo el Evangelio de Jesucristo y sobre todo el programa de Ven, Sígueme. Que podamos inundar los hogares de todos los hijos de la tierra con estos buenos programas. Y todo se está haciendo a la manera del Señor, poco a poco. Muchas gracias. Shalom. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares.